Bienvenidos al canal de Misterios al Anochecer, donde las sombras de la noche cobran vida y los secretos más oscuros aguardan ser descubiertos. Prepárate para adentrarte en un viaje a través de lo desconocido, donde la única regla es: nunca abras los ojos al despertar de madrugada. Lucía, una estudiante universitaria, con una vida aparentemente normal, comenzó a experimentar fenómenos inexplicables que alterarían su existencia para siempre. Cada noche, al despertar en la profundidad de la oscuridad, sentía una presencia inquietante en su habitación. Al principio, intentaba racionalizarlo como simples pesadillas o el producto de su agitado estrés académico. Pero lo que empezó como meras sensaciones de inquietud, pronto se transformó en algo mucho más tangible y aterrador. Una noche, contra toda advertencia, y movida por una mezcla de temor y curiosidad, Lucía cometió el error de abrir los ojos. Tras despertar a las 3 de la mañana, la hora muerta. Lo que vio no fue su habitación bañada por la luz de la luna, sino sombras danzantes y susurrantes alrededor de su cama, formando figuras humanas distorsionadas. Paralizada por el miedo, cerró los ojos, esperando que al abrirlos nuevamente, todo hubiera sido un truco de su imaginación. Pero el susurro se intensificó, ahora claramente formando palabras. Nos has visto. Ahora eres parte. Determinada a entender lo que estaba sucediendo, Lucía comenzó a investigar fenómenos paranormales, descubriendo antiguas leyendas urbanas que hablaban de entidades que habitaban en las sombras, esperando ser reconocidas. Aprendió sobre la hora muerta, un momento en el que se dice que el velo entre nuestro mundo y el otro es más delgado. Armada con conocimiento pero aún temerosa, Lucía se preparó para enfrentar nuevamente la oscuridad, buscando respuestas pero encontrando solo más preguntas entre los viejos tomos de la biblioteca y foros en internet. Lucía encontró una advertencia que se repetía como un eco a través de las eras. Nunca debes mirar a los ojos de las sombras, pues en ellos verás tu perdición. Recordó la primera noche, el miedo paralizante y la sensación de haber sido marcada por algo incomprensible. Sin embargo, su naturaleza curiosa y desesperada por entender la superó, empujándola hacia una búsqueda de verdad que muchos antes que ella habían lamentado. En su búsqueda, Lucía conoció a un anciano, un experto en lo oculto, que le habló de los guardianes de la noche, entidades que patrullan los límites entre los mundos. Le advirtió que, al abrir los ojos, había atraído la atención de uno de estos seres, un guardián curioso que ahora la consideraba parte de su dominio. El anciano le ofreció un amuleto, supuestamente capaz de protegerla de las miradas de las sombras, pero con una advertencia: el verdadero poder residía en su voluntad de enfrentar y aceptar la oscuridad dentro de sí misma. Lucía, armada con el amuleto y una nueva determinación, decidió enfrentarse a las sombras.
Preparó su habitación, siguiendo los rituales descritos por el anciano, y esperó la llegada de la hora muerta. Al despertar, sintió la familiar presencia asfixiante. Pero esta vez, en lugar de miedo, sintió una extraña calma. Abrió los ojos, enfrentando las sombras, y por un momento creyó ver entre ellas una figura más clara, casi reconfortante. Antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad, al día siguiente, Lucía se despertó sintiéndose diferente. La habitación le parecía menos opresiva, y el miedo que había sentido las noches anteriores había disminuido. Comenzó a comprender que su experiencia no era un castigo, sino una iniciación. Las sombras, aunque aterradoras, eran simplemente guardianes de un mundo que no comprendíamos. Un mundo que no era malévolo por naturaleza, sino simplemente diferente. Con cada noche que pasaba, Lucía aprendió a convivir con las sombras. Ya no despertaba con miedo, sino con una sensación de respeto mutuo. Descubrió que, al aceptarlas, las sombras ya no buscaban atormentarla, sino que simplemente coexistían. Lucía había traspasado una barrera invisible, viendo más allá del velo que separa nuestro mundo del suyo. A medida que Lucía se acostumbraba a su nueva realidad, comenzó a percibir mensajes en los susurros de las sombras. Eran advertencias vagas sobre un peligro inminente, algo que se aproximaba tanto a ella como al mundo que conocía. Estos mensajes, aunque crípticos, impulsaron a Lucía a buscar más profundamente en los misterios que la rodeaban, sintiéndose cada vez más como una mediadora entre dos mundos. La llegada de un nuevo estudiante al pueblo, Alex, marcó el inicio de una serie de eventos extraños. Alex compartía un interés en lo paranormal, pero a diferencia de Lucía, buscaba dominar y controlar las fuerzas ocultas para su beneficio. Lucía sintió una inmediata inquietud hacia él, una sensación que las sombras confirmaron con sus susurros cada vez más urgentes. Lucía intentó advertir a Alex sobre los peligros de tratar de controlar lo que no entendía, pero fue en vano. La ambición de Alex lo llevó a realizar un ritual prohibido, buscando el poder que creía merecer. Este acto imprudente no solo puso en peligro su vida, sino que amenazó con romper el delicado equilibrio entre los mundos. El ritual de Alex desató una grieta entre los mundos, permitiendo que entidades más oscuras y peligrosas se filtraran en nuestra realidad. Lucía, con la ayuda de las sombras, pudo percibir la localización de la grieta y comprendió que solo ella tenía la clave para cerrarla. Gracias a su conexión única con los guardianes de la noche, Lucía se enfrentó a la difícil decisión de utilizar su vínculo con las sombras para cerrar la grieta, sabiendo que hacerlo podría significar perder su conexión con ellas para siempre. Era un sacrificio necesario para proteger tanto su mundo como el de las sombras, pero implicaba decir adiós a una parte de sí misma
que había llegado a valorar y entender. Junto a las sombras, Lucía se adentró en la grieta, un lugar donde la realidad se torcía y distorsionaba. Allí enfrentó las entidades liberadas por Alex, utilizando su conocimiento y su conexión con las sombras para devolverlas a su lugar de origen. Era una lucha no solo física, sino también espiritual. Una prueba de su voluntad y su coraje, con un esfuerzo combinado de voluntad, conocimiento oculto y el apoyo de las sombras. Lucía logró sellar la grieta. El proceso fue exhaustivo y dejó una marca permanente en ella. Una cicatriz tanto física como espiritual. Al terminar, sintió cómo su conexión con las sombras se debilitaba. Un lazo que una vez fue fuerte, ahora apenas un susurro lejano. En los días siguientes, Lucía notó un silencio inusual. Las sombras aún estaban presentes, pero ya no comunicaban como antes. Su sacrificio había restaurado el equilibrio, pero a costa de la relación íntima que había forjado con el otro mundo. Aunque dolida, Lucía entendió que su papel como mediadora había llegado a su fin, al menos por ahora, aunque la vida de Lucía volvió a una especie de normalidad. Las repercusiones de sus acciones resonaron en el pueblo. Alex desapareció después de la noche del ritual, dejando tras de sí un misterio que nadie pudo resolver. Lucía, ahora más sabia y con una percepción alterada de la realidad, continuó su vida con la sensación de que, aunque había cerrado una puerta, otra se había abierto en algún lugar. Meses después, Lucía recibió un paquete sin remitente. Dentro, encontró un antiguo libro de ocultismo y una nota con una única frase: el equilibrio ha sido restaurado, pero la vigilancia nunca debe cesar. Al levantar la vista hacia la noche estrellada, Lucía comprendió que su conexión con las sombras no había terminado. Había evolucionado. Ahora era una guardiana, una protectora del velo entre los mundos, preparada para enfrentar cualquier amenaza futura. La historia de Lucía había sido solo el comienzo de una saga aún mayor, una lucha eterna en la frontera de la luz y la oscuridad. Si te ha cautivado esta historia y deseas descubrir más secretos ocultos en las sombras de la noche, suscríbete a Misterios al Anochecer. Aquí, cada susurro tiene un eco y cada sombra una leyenda. No te pierdas nuestras próximas historias, donde el misterio y lo desconocido te esperan.